empezamos con José Hernández Cabrera, teniente coronel del Ejército en la Reserva, que nos va, y doctorando precisamente con está haciendo esta tesis doctoral sobre la defensa del régimen de libre competencia. Y cuando quieras, José. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes, y gracias al Instituto Juan de Mariana por invitarme aquí y también por haberme colocado de telonero de Robert Hicks. Es un gran éxito dentro de mi carrera profesional, un gran hito que tengo que celebrar. Bien, el tema que voy a tocar es un tema que tiene una problemática muy notable, que intentaré exponer y también despejar en la medida de lo posible. Existe prácticamente en la sociedad una unanimidad casi absoluta, con excepción de los austriacos, algunos austriacos, de que la función esencial del Estado es una especie de trípode que incluye la justicia, la defensa militar y la seguridad policial. Digamos que esos tres pilares del Estado, que le dan su propia esencia, su razón de ser, es prácticamente incuestionable hoy en día en la sociedad. Igualmente incuestionable era en el año 1849, cuando el señor que tenemos aquí, Gustavo de Molinari, este hombre era el principal discípulo de Frédéric Bastiat, también de la escuela francesa del laissez-faire. Entonces Molinari nos presenta en un artículo breve de tan solo 14 páginas una cuestión muy novedosa. Por primera vez es la persona que abre el melón y dice, bueno, ¿y por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Y por qué el Estado debe tener el monopolio de la seguridad? ¿Por qué? ¿Existe algún motivo? Entonces, la tesis de Molinari es muy sencilla. Prácticamente nos expone una tesis de tipo, digamos, económica o lógica. En primer lugar dice, bueno, todo monopolio normalmente es malo. ¿Por qué? Porque todo monopolio, esa tendencia inexorable que tiene es a reducir la producción, a entregar un servicio pobre o de baja calidad y a incrementar el precio, en comparación con lo que ocurriría en un libre mercado en competencia. ¿De acuerdo? Eso tampoco lo discute nadie, ni siquiera los propios gobernantes. Los propios gobernantes admiten que los monopolios son malos, menos el de ellos. Es decir, todos los monopolios son malos, excepto el mío, que es el monopolio de la fuerza, de la violencia física. Bien, por lo tanto, lo primero que nos expone Molinari es que el trabajo y el intercambio que permanecen libres es bueno para los consumidores. Esto, digamos, es una afirmación que no se suele discutir. En términos económicos tampoco. Y luego, la segunda afirmación es de tipo lógico, es decir, si los monopolios son malos, todos los monopolios son malos. Si una ley es una ley, realmente, las leyes no tienen excepciones. Molinari compara esto con la ley de la gravedad. Tal vez es una equiparación epistemológica un tanto atrevida, porque entre las ciencias físicas y las ciencias sociales hay una distinción notable, digamos. Pero bueno, vamos a pasar por alto este tema. En primer lugar, económicamente el monopolio es ineficiente. En segundo lugar, si un monopolio es malo, todos los monopolios son malos. Una cuestión lógica. Fíjense que Molinari es precursor de la escuela austríaca, porque él se apoya en un razonamiento a priori y deductivo. Y se basa únicamente en una cuestión inicialmente económica. No entra en cuestiones, en otro tipo de justificaciones. Posteriormente, en ese ensayo, entra a hacer un argumento ético. Cuando vemos nosotros la palabra debe o debería, ya sabemos que ahí hay una cuestión ética.
¿De acuerdo? Una cosa es la descripción de las cosas, los hechos, y otra cosa es la normatividad, o sea, lo que debería ser. Y ahí ya hay mucha discusión, ahí ya no hay acuerdo. Entonces ahí Molinari entra en que dice, bueno, los intereses de los consumidores deberían prevalecer sobre los intereses de los productores. Bueno, los que fuesen partidarios del interés general, caso de que exista, estarían de acuerdo con esto. Y en segundo lugar, también es un argumento ético, normativo, sería, bueno, ningún gobierno debería obligar a la gente a adquirir coactivamente y forzosamente un servicio, como es la seguridad, la justicia, etcétera. Desde el punto de vista praxeológico ya sabemos que no hay ninguna diferencia entre esto que hace el Estado con los ciudadanos de lo que hace una mafia privada con el tendero de la esquina. No existe ninguna diferencia desde el punto de vista praxeológico. Es un servicio en el cual el proveedor obliga coactivamente al consumidor a comprarlo al precio que unilateralmente determina el productor y en las condiciones que determina también unilateralmente el productor, sin que el consumidor pueda apelar ni hacer nada. Está, lo que diría Mises, en un vínculo hegemónico, ¿verdad? En un vínculo de autoridad. Yo mando y tú a callar y a comprar, porque yo ya te quito el dinero de los impuestos y yo determino todo. Bien. Alguien, los del fondo, creo que lo pueden leer también, ¿no? Pensado en los del fondo. Y sin gafas. Bien, ¿alguien puede decirme quién es el autor de esta frase? Regalo una camiseta para el que acierte. A ver. Weber. Negativo. ¿Quién escribió esa frase? Muy bien. A ver quién lo ha dicho. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Muy bien. Mises, la acción humana, página 180. Esto es un gran varapalo para todo austríaco. Es un palo muy duro, pero hay que reconocer que igual que Mises, igual que él opinaba, hoy en día el 99,9% de la gente opina esto. Bien, no le vamos a criticar por ello. Ahí podíamos llegar. Vamos a ver, voy a pasar un poco rápido por esto de aquí. Nosotros podemos refutar o criticar el argumento del monopolio de la seguridad del Estado desde diferentes ópticas. La ontológica, es decir, el Estado no es un ser, no tiene existencia. Como dice el profesor Bastos, el Estado es un ente abstracto. No tiene existencia al margen de las personas que lo componen. Biológica. Ustedes se acuerdan de la teoría de Hobbes, ¿no? El lobo es un hombre para el lobo. Y como los hombres son lobos tan malos, pongamos a un gran lobo al frente. Tampoco tiene sentido. Si todos los lobos son malos, ¿por qué el gran lobo es mejor? Tiene la misma naturaleza canina. Luego no tiene sentido. Bien, el argumento lógico es el argumento que expone muy bien Frank Chodorov, lo habrán oído, Rothbard y el amigo Hans Hermann Hoppe. Estos tres autores apelan continuamente a una contradicción lógica. Es decir, nadie puede pretender protegerte si previamente te agrede para cobrarte el servicio. Es decir, es una contradicción lógica. Es un oxímoron. No puede ser. No puede ser que yo pretenda defenderte y que para defenderte te tenga que agredir al mismo tiempo. No puede ser. Algo falla ahí. Bien, pero yo me voy a centrar básicamente en el argumento económico. El argumento económico lo puedo tratar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista marginalista. Los defensores del monopolio de la defensa estatal afirman que esta clase de servicio, como es muy importante, tiene que proveerla el Estado, porque es un tipo de servicio muy esencial para la gente, muy importante. Claro,
esto se rebate desde el punto de vista marginalista. Es decir, la gente no elige entre una clase de servicios y otra clase. La gente elige entre cantidades discretas, entre unidades marginales. Por ejemplo, yo no elijo entre comer o vestirme. A ti te dicen, bueno, ¿qué es más importante para ti, comer o vestirte? La gente no elige eso. La gente elige entre comprarse una barra de pan o un par de zapatos. Por lo tanto, no tiene sentido, desde el punto de vista económico, que metamos a los servicios en grupos, en clases o en categorías. No tiene ningún sentido. Desde el punto de vista marginalista. ¿De acuerdo? A la gente que viene en una patera también intenta velar por su seguridad, marginalmente. Igual se ponen un chaleco, el que puede, el que tiene. A lo mejor aprenden a nadar antes de hacer la travesía, no lo sé. Es decir, hasta la persona que está en las condiciones más infrahumanas intenta velar por su seguridad, pero de una forma discreta, que yo puedo medir mediante acciones discretas y concretas. Bien, y la segunda crítica sería la teoría de los bienes públicos. ¿Qué dice la teoría de los bienes públicos? Dice que aquellos bienes en los cuales no hay rivalidad en el consumo, por ejemplo, si yo defiendo España con las Fuerzas Armadas, digamos, el ciudadano de Toledo está igual de defendido que el que vive en Córdoba. No hay rivalidad entre ellos porque el gobierno y los militares nos van a defender a todos igualmente. Es decir, que lo que consume una persona no es a expensas de otra. Por ejemplo, si yo celebro las fiestas de San Isidro y tiro un fuego artificial, el que yo observe los fuegos y otra persona lo observe, no hay una rivalidad en el consumo. Todos disfrutamos igualmente del maravilloso espectáculo pirotécnico sin que haya una rivalidad, ¿verdad? Eso es un caso. O la luz del faro. El faro que está ahí en la costa da la luz para cualquier barco, no hay rivalidad. Cualquier barco observa la luz sin que el otro le impida hacer nada. Y luego, la no excluibilidad en el consumo, ¿qué significa? Que en los bienes públicos es difícil, muy difícil, excluir al que no paga, ¿verdad? El free rider. El que no paga es difícil excluirlo. Vamos a ver que esto también es discutible. Ven, en el cuadro abajo a la derecha, ahí tienen los bienes públicos. Algunos ejemplos. Es decir, no hay rivalidad y no hay excluibilidad. No se puede excluir a nadie. La hipótesis que yo planteo es que estas cosas que están aquí, y lo que decía Molinari, lo que está aquí en el cuadro naranja, abajo a la derecha, puede estar en el cuadro aquí, en el primer cuadrante. Puede estar, porque, en primer lugar, sí hay rivalidad. Sí que hay. Ahora veremos, según qué caso, y por lo menos en la defensa. Y en segundo lugar, sí podemos excluir al que no paga. Ahora veremos también cómo. Otra cosa es que el Estado no pueda. Ojo. Los que afirman la teoría de los bienes públicos dicen, no, esto no se puede hacer. Bueno, no lo podrás hacer tú, porque la empresa privada sí lo puede hacer. Ahora veremos. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Esto es el Golfo Pérsico. Aquí tienen, este es el Cuerno de África, ¿verdad? Aquí, esta puntita que hay aquí. Este es el Golfo de Adén, son 1000 kilómetros de largo lo que tiene el Golfo. Y la costa desde el Cuerno de África hasta la frontera con Kenia son aproximadamente 2500 kilómetros. El área marítima de operaciones de la operación Atalanta, que es contra la piratería somalí, se extiende por el este hasta las Islas Maldivas, casi en la India, y hacia el sur, hacia las Islas Seychelles y hasta Madagascar. 3.700.000 kilómetros cuadrados. Eso equivale a una vez y media la superficie de Europa. Para cubrir eso, los gobiernos de Europa mandan a 7 buques que están permanentemente allí. Puede ser una fragata, una corbeta, un patrullero. Bien, ¿qué hacen 7 buques en una superficie que tiene una vez y media la superficie de Europa? ¿Cuánta defensa, cuánta protección pueden proveer a los cruceros que pasan por allí, a los buques, el Golfo de Adén? Eso es un hervidero, porque pasa todo el tráfico que viene por el canal de Suez hacia Asia, pasa por ahí.
y los atuneros españoles a cientos están pescando ahí. ¿Cuánta seguridad pueden proveer? Muy poca. Luego hay rivalidad, claro. Cualquier atunero se pelearía por el otro con tener la fragata al lado. Vamos a suponer que una fragata o unos cuantos atuneros están ahí al socaire, a la sombra de la fragata. ¿Qué ocurre con la producción de seguridad? Que unos pocos consumidores de seguridad consumen una excesiva seguridad. Porque dispararle a una lancha con piratas, que es una motora, con una fragata, es matar moscas a cañonazos. Luego, ¿qué hace el Estado? El Estado hace una producción, una sobreproducción de seguridad para unos pocos, mientras que el resto de buques quedan inermes. Están absolutamente. Es decir, hay una escasez completa de seguridad. Luego sí que hay rivalidad. Unos consumen mucho y otros no consumen prácticamente nada. ¿Cuál es la alternativa privada? Esta es la alternativa privada. Yo contrato una empresa de seguridad privada y esa empresa de seguridad va a colocar una ametralladora o un lanzador de cohetes, el armamento que sea. Armamento son armas ligeras realmente, automáticas. 2 personas entrenadas. Ya está. ¿Hay rivalidad? Claro, claro que hay rivalidad, porque si le protege a uno, al otro no le protege. ¿Podemos evitar la rivalidad? Sí, dándole servicio privado a cada uno. El que paga ya tiene su servicio. Luego solventamos el problema de la rivalidad como en la empresa privada. El que paga obtiene algo y se excluye al que no paga. Obviamente, de esta forma, todos los buques obtienen seguridad al menor coste posible y de una forma que se adapta al consumidor. Bien, ¿quién pagaría la defensa aérea? Bueno, tal vez, no lo sé, porque aquí entramos ya en el ámbito de la prospectiva y es un ámbito peligroso para cualquier persona que quiere aproximarse a esto desde un punto de vista académico. Esto ya es un poquito atrevido, pero bueno, podríamos imaginarnos quién podría pagarla. ¿Quiénes serían los consumidores? Bueno, pues obviamente las compañías aéreas, consorcios, aeropuertos, grandes instalaciones. En la defensa terrestre algo parecido. Paso de largo. Ahora, ¿por qué es peligrosa la idea de Molinari? Pues muy sencillo, porque si nosotros quitamos la mayor bicoca de todas, que es la de la fuerza, todos los monopolios caen. El monopolio del dinero, que antes habló el profesor Rayo, no se sostiene si no hay un monopolio coactivo en primer lugar. Luego este es el monopolio más importante de todos, el que garantiza el resto de monopolios. Si le quitamos el más importante de todos, el Estado como tal deja de existir. Por eso Molinari era un peligro. Y lo tachaban de loco. Decían que eran ilusiones de la lógica. ¿Qué dificultad nos encontramos nosotros cuando queremos abordar y decir, bueno, ¿cómo sería una sociedad en una defensa privada, en un sistema laissez-faire? ¿Cómo sería? Bueno, pues es complicado porque no tenemos ningún referente. El único referente que tenemos, por ejemplo, esta sociedad Amish. Esta gente vive dentro de un Estado, pero un poco al margen del Estado. No les importa. Ellos tienen sus propias costumbres, sus propias leyes, sus propios castigos, no hay prisiones. Ellos son pacifistas. Ellos no pagarían por la seguridad. Pero porque una persona que no valora la seguridad, porque es pacifista y prefiere poner la otra mejilla, ¿por qué debería pagar por ella? Si no lo valora. El valor es subjetivo. Los gitanos también viven a su bola. No todos, ¿verdad? Hay gente ya que ha sido asimilada al sistema social, pero viven un poquillo a su bola. ¿Qué ley? Solamente tienen una ley, que es la palabra. No necesitan un cuerpo legislativo vomitando legislación. Este también es un caso muy curioso. El Estado falla al ser proveedor monopolístico de la seguridad. En México, más de 20 territorios tienen seguridad privada. Estos son milicias, es decir, gente que ante el fallo, no el fallo del mercado, sino el fallo del Estado, se han constituido en grupos de autodefensa, se defienden ellos solos. Es la reacción del mercado al fallo del Estado.
Y por último, tenemos aquí el territorio Somalia. Somalia, desde 1991, vive en la anarquía. Curioso. Viven en la anarquía. En cambio, hay territorios en Somalia, Somaliland, que está aquí arriba, en la frontera con Djibouti, donde viven mediante una ley constitucionaria, que es una especie de anarquía de jueces, donde las familias y los clanes son los que establecen la justicia, los premios, los castigos, y donde cada uno puede elegir libremente quién va a ser su juez y quién le puede proteger. Bien, por último, para terminar, pues tendríamos aquí la utopía, no quiero llamarlo utopía porque tal vez no lo sea, anarcocapitalista. Serían sociedades privadas construidas en determinados territorios bajo ley, seguridad y justicia privada. Serían ciudades libres o ciudades bajo estatuto. Esto es como una comunidad de vecinos, pero a lo gordo. Exactamente igual. Cada comunidad de vecinos en la que nosotros vivimos tenemos estatutos y nos regimos por esos estatutos. Y la convivencia entre vecinos es anárquica, no sé si lo saben. Es anárquica. Si alguien no te saluda por el ascensor, tú no lo denuncias a la policía. Simplemente le quitas la palabra, nada más. Bien, conclusiones. El monopolio de la seguridad no tiene justificación económica. Tal vez la tendrá política, o democrática, o lo que queramos, pero económicamente no. La teoría de los bienes públicos es discutible. Un mayor gasto militar no implica mayor seguridad. Lo hemos visto en el Golfo Pérsico. Por ejemplo, es paradójico, pero un ciudadano de Estados Unidos es el ciudadano más amenazado en el mundo. Termino ya. El país que más gasta en defensa del mundo y sus ciudadanos son los que más amenazados están en el mundo. Curioso. Y por último, bueno, los estados obviamente no se opondrán con todas sus fuerzas a perder el monopolio, porque sería hacerse el harakiri prácticamente. Y en último lugar, en torno a las ciudades libres, tenemos una incertidumbre. No sabemos exactamente cómo podrán evolucionar. Y esto ha sido todo y muchas gracias.